No sé si alguna vez escuchaste hablar de los refugios improvisados que se construyeron en la sierra durante los años 70, cuando las comunidades aisladas intentaban protegerse de los conflictos armados y de los grupos que merodeaban por aquellos parajes. Mi familia es originaria de una zona montañosa en Guerrero, y mi abuelo fue uno de los que ayudó a levantar uno de esos lugares. A mí me tocó conocerlo ya viejo, abandonado, oculto entre matorrales y piedras como si la montaña quisiera tragárselo por completo. Desde niño escuchaba a los mayores hablar de aquel refugio con un respeto extraño, como si no se tratara de simples paredes de cemento enterradas en la tierra, sino de un sitio marcado por algo más. Algunos decían que fue la desconfianza lo que lo condenó al olvido, otros, que dentro se hicieron cosas que nunca debieron hacerse. Lo cierto es que nadie de mi familia quería regresar, ni siquiera para recoger las pocas pertenencias que habían quedado allí. Con los años me acostumbré a vivir con la curiosidad. Cuando crecí, mi abuelo ya no estaba para contarme las historias completas. Solo tenía retazos, la voz de mi madre recordando cómo pasaron noches enteras encerrados con apenas unas lámparas de petróleo, el murmullo de mi tío asegurando que escuchó rezos extraños detrás de los muros, y la insistencia de algunos vecinos en que lo mejor era dejarlo en paz. Pasó el tiempo y yo terminé dedicándome a la docencia en un pueblo cercano. Fue en esa etapa cuando, por cuestiones de trabajo, me topé con un grupo de estudiantes que habían encontrado las entradas selladas del refugio. No sabían lo que era, solo habían notado que la tierra cedía en un punto y dejaba ver un acceso cubierto por ramas. Me preguntaron si sabía de qué se trataba, y aunque fingí desinterés, por dentro algo se encendió. Esa misma semana decidí ir por mi cuenta. El lugar quedaba a unas 2 horas caminando desde el camino principal, atravesando veredas que casi nadie transitaba. Llevaba una linterna, agua y un par de herramientas, convencido de que no pasaría de un simple paseo. Cuando llegué, lo primero que me impresionó fue el silencio. En la sierra uno siempre escucha pájaros, insectos, el correr de un arroyo, pero ahí, frente a esa entrada semienterrada, no se oía nada. Retiré las ramas con cuidado y dejé al descubierto una puerta oxidada que apenas se sostenía por las bisagras. La empujé y un aire pesado salió desde adentro, como si llevara décadas atrapado. El túnel descendía con un ángulo pronunciado y las paredes estaban reforzadas con cemento resquebrajado. Avancé con la linterna en mano, sintiendo que cada paso me alejaba de la superficie. El primer cuarto era amplio, con bancas de madera arrinconadas y restos de lo que parecían haber sido estantes. En una pared había frases talladas con navaja, nombres repetidos, fechas que apenas se distinguían. Lo curioso es que algunas parecían posteriores a los años en que se suponía que el refugio había sido abandonado. Me acerqué y leí lo poco que se entendía: no abrir, no cantar, esperar en silencio. Me quedé largo rato observando esas inscripciones, preguntándome quién las habría escrito. Sentí la tentación de anotar los detalles, pero no llevaba cuaderno. Seguí avanzando por un pasillo estrecho que conducía a lo que en algún momento debió ser la sala principal. Ahí, las paredes estaban ennegrecidas por humo. En el centro encontré restos de velas y cenizas que se habían acumulado en un círculo irregular. Algo me hizo detenerme. No era solo la presencia de las cenizas, sino la manera en que estaban dispuestas. Había figuras, símbolos hechos con lo que parecía haber sido sangre seca. No eran dibujos al azar, tenían cierta simetría, como si siguieran una tradición específica. Sentí un escalofrío porque en mi familia siempre se mencionaba que en ese refugio hubo gente ajena, visitantes que nadie conocía y que pasaban temporadas sin mezclarse con el pueblo. A medida que inspeccionaba, escuché un ruido sordo proveniente del fondo del pasillo. Me quedé quieto, con la linterna temblando en la mano. El eco me hizo pensar en piedras que caían, pero la sensación era distinta, como si algo hubiese arrastrado un objeto metálico. Dudé en seguir, pero la curiosidad fue más fuerte. El pasillo finalizaba en una puerta gruesa de madera, sorprendentemente bien conservada. Intenté abrirla, pero estaba asegurada con un candado oxidado. Me acerqué y noté que en el suelo había restos de velas más recientes, algunas aún con cera fresca. Eso me confirmó que alguien había estado ahí no hacía mucho. Retrocedí lentamente, con la mente llena de preguntas. Salí al exterior poco después, cargando con un peso difícil de describir.
El aire de la sierra me pareció más ligero, pero no conseguí sacudirme la sensación de que algo seguía conmigo. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente hablé con mi tío, el mismo que había mencionado los rezos. Al escucharme, me pidió que no regresara. No lo decía como advertencia ligera, sino como quien sabe de memoria lo que ocurre cuando se ignoran las señales. Con el paso de los días, la idea de investigar más se volvió una obsesión. No era solo curiosidad, sino la necesidad de entender qué había pasado ahí. Consulté archivos municipales, periódicos viejos y lo poco que encontré coincidía en que el refugio dejó de usarse tras un conflicto entre familias de la zona. Sin embargo, ninguna nota mencionaba los símbolos, ni los círculos de ceniza. En mi memoria seguía el sonido metálico que escuché aquella primera vez. Cada vez que lo recordaba, me parecía más a un cántico ahogado, como si un grupo hubiera estado rezando detrás de la puerta cerrada. Esa fue la semilla que me llevó a planear un segundo ingreso, esta vez con más preparación. No lo conté a nadie de mi familia porque sabía que intentarían detenerme. Pero en el fondo, yo ya había decidido que necesitaba abrir esa puerta. Regresé al refugio una semana después, en un día nublado que parecía propicio para mantener mi visita en secreto. Llevaba una mochila con agua, un poco de comida, guantes, un martillo pequeño y una palanca para intentar forzar la puerta del fondo. Durante todo el trayecto pensé en las advertencias de mi tío y en la insistencia de mi madre de que no me involucrara en asuntos antiguos. Pero la imagen de los símbolos y las velas frescas no me dejaba en paz. La entrada estaba igual que la primera vez, cubierta por ramas y piedras flojas. Sentí la misma sensación de encierro en cuanto crucé el umbral, como si el aire se hiciera más pesado conforme uno se adentraba. Descendí con cuidado y encendí la linterna. El lugar parecía intacto, aunque noté un detalle que no estaba la vez anterior: en el suelo de la sala principal alguien había dejado un costal vacío, todavía húmedo por la lluvia reciente. Eso significaba que otros también lo visitaban. Me acerqué de nuevo a la puerta del fondo. El candado estaba oxidado, pero no tanto como para impedir que cumpliera su función. Me tomó varios intentos golpearlo y usar la palanca para romperlo. El sonido metálico retumbó en el pasillo, y por un momento pensé que algo iba a responder desde dentro. Cuando al fin se dio, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que se mezcló con mi respiración acelerada. La linterna iluminó un cuarto más grande de lo que esperaba. El techo era bajo y las paredes estaban cubiertas con manchas oscuras que parecían de humedad, pero también de hollín. En el centro había una mesa improvisada con tablones y piedras, y sobre ella descansaban restos de objetos que no parecían pertenecer a ninguna familia local. Había botellas de vidrio con líquidos opacos, figuras de barro quebradas y lo que reconocí como restos de animales, huesos pequeños colocados con orden en filas. Me acerqué con cautela. Sobre una esquina de la mesa había un cuaderno deteriorado. Lo tomé y, aunque las páginas estaban manchadas, pude leer algunos fragmentos. Los escritos hablaban de mantener el silencio, de probar la resistencia del encierro y de recibir lo que la montaña concede. La letra era irregular, como hecha con prisa. Lo más inquietante fue encontrar una fecha, 1998. Aquello desmentía la idea de que el refugio había sido abandonado en los 70. Guardé el cuaderno en la mochila y seguí explorando. En la parte más alejada del cuarto descubrí un pequeño altar, una piedra plana con restos de velas negras, ofrendas de frutas secas y manchas rojizas que preferí no analizar demasiado. Había también un collar hecho de hilos y semillas que colgaba sobre la piedra. Todo me hacía pensar en prácticas rituales. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el mismo ruido metálico, solo que esta vez más claro, como si viniera de detrás de la pared. Apagué la linterna por instinto y permanecí inmóvil en la oscuridad. El sonido se repitió, acompañado de lo que me pareció un murmullo, un ritmo pausado que no podía confundirse con animales. Me quedé largo rato en silencio, hasta que decidí retroceder. No me atrevía a buscar un acceso oculto. Salí del cuarto y cerré la puerta como pude, aunque ya sin candado. Al volver al exterior, la luz del día me pareció un alivio. Caminé hasta el pueblo sin detenerme. Esa noche revisé el cuaderno con calma. Entre frases inconexas encontré algo que me heló la sangre, un listado de nombres, algunos tachados, otros acompañados de símbolos.
Reconocí uno de ellos, el de mi abuelo. No tenía explicación lógica. Tal vez alguien lo había escrito después, como parte de una broma macabra. Pero no podía ignorarlo. Pasé días enteros tratando de darle sentido. Consulté con un historiador local que a veces colaboraba en la escuela. Le mostré algunas frases copiadas en un papel, sin mencionar de dónde venían. Me dijo que parecían relacionadas con prácticas de aislamiento ritual, tradiciones donde los participantes permanecían encerrados durante semanas en lugares oscuros para renacer o adquirir fuerzas. Algunas de esas costumbres, según me explicó, provenían de mezclas entre creencias indígenas y corrientes esotéricas más recientes. Esa explicación, lejos de tranquilizarme, me hizo pensar que lo del refugio había sido usado como algo más que un simple escondite. Tal vez fue escenario de reuniones clandestinas, o de algo que la gente decidió callar por miedo o vergüenza. Lo cierto es que, desde mi visita, empecé a sentir cambios en mi rutina. Dormía mal, con sueños en los que escuchaba golpes y rezos. A veces, mientras caminaba por el pueblo, me parecía distinguir entre la gente rostros que había visto dibujados en el cuaderno. No eran retratos claros, apenas siluetas, pero coincidían con ancianos que todavía vivían. Mi tío notó mi inquietud. Una tarde me preguntó directamente si había vuelto al refugio. No pude negarlo. Me miró con seriedad y me dijo que él también estuvo allí cuando era joven, pero no como visitante, sino como parte de algo que nunca quiso recordar. Mencionó que un grupo de hombres de fuera del pueblo llegó en aquellos años y convenció a varias familias de participar en reuniones que decían ser religiosas. Les prometieron protección, pero en realidad se trataba de rituales extraños donde pedían permanecer en silencio absoluto y hacer ofrendas. Mi tío confesó que él mismo escuchó voces detrás de los muros, y que en más de una ocasión vio salir gente que no pertenecía a la comunidad, personas con ropas negras que nunca hablaban con nadie. Me dijo que fue mi abuelo quien decidió cortar con todo, cerrando el lugar y prohibiendo a los suyos regresar. Lo que no supo explicarme fue por qué había nombres escritos tantos años después. Ni quién seguía manteniendo el lugar. Con cada respuesta aparecían más preguntas. Y la sensación de que alguien o algo me observaba se intensificaba. Una noche, al revisar la mochila donde guardaba el cuaderno, noté que había páginas que no recordaba. En ellas, la letra parecía más reciente, y lo más perturbador era que hablaban de mí, como si alguien hubiera estado escribiendo sobre mis visitas. Decían que yo había entrado con linterna, que había roto el candado, que había tomado el cuaderno. Me costaba aceptar lo que leía. Revisé una y otra vez, buscando señales de que todo era producto de mi imaginación. Pero las palabras estaban ahí, describiendo con precisión lo que había hecho días antes. Comprendí que no podía detenerme en ese punto. Necesitaba saber qué había detrás de los muros y de esos rezos apagados. Si alguien estaba usando el refugio en la actualidad, debía descubrirlo. Si todo era un juego macabro, al menos tendría pruebas. Así fue como decidí organizar un tercer ingreso, esta vez de noche. Quería confirmar si los ruidos y los murmullos eran reales, y descubrir de una vez quién seguía entrando a ese lugar. La decisión de entrar de noche no fue fácil. Pasé varios días preparándome mentalmente, revisando cada detalle del cuaderno y tratando de no perder la cordura al leer esas páginas que hablaban de mí con tanta exactitud. Al final pensé que si me detenía ahí, las dudas me acompañarían toda la vida. Así que una tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras los cerros, me encaminé hacia el refugio con la linterna, una navaja y el corazón golpeando en el pecho. La sierra estaba en silencio, como siempre, pero esa vez sentí que hasta el viento había desaparecido. Llegar al refugio me tomó menos de 2 horas porque avancé con pasos rápidos, decidido a no dar marcha atrás. La entrada estaba como antes, apenas cubierta por ramas secas. La abrí y descendí con la linterna apagada, confiando solo en la poca luz que quedaba. No quería que desde adentro alguien notara mi presencia. En la primera sala me detuve a escuchar. Al principio no había nada, solo el eco de mi respiración, pero pronto se coló un murmullo lejano. Venía del fondo, más allá de la puerta que yo había abierto días atrás. Eran voces graves, repetitivas, como si entonaran una oración o un canto. No eran muchas personas, quizás 3 o 4,
pero el tono era inquietante, lento, como si quisieran imitar el retumbar de un tambor. Me acerqué despacio hasta la puerta. Ya no tenía candado, así que empujé con cuidado y entré. El cuarto estaba iluminado por velas negras distribuidas en círculo. Las sombras se movían en las paredes, proyectando figuras deformes que parecían moverse por voluntad propia. En el centro había 4 personas, todas vestidas con túnicas oscuras. Sus rostros estaban cubiertos por telas y se balanceaban en silencio, siguiendo un ritmo invisible. Frente a ellos, sobre la mesa de tablones, descansaba un cuaderno abierto. Reconocí el mismo que había encontrado, pero ahora con nuevas páginas, limpias, esperando ser escritas. Me quedé oculto en la penumbra, tratando de entender qué hacían. De pronto, uno de ellos levantó la cabeza y pronunció palabras en un idioma que no reconocí. Acto seguido, otro colocó sobre la mesa un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió y dejó ver un retrato enmarcado. Sentí un vuelco en el estómago al reconocer mi rostro en esa fotografía, una que yo nunca había visto. El aire se volvió pesado. Sentí que mi presencia ya no era un secreto. Retrocedí unos pasos, pero en ese instante el crujido del suelo me delató. Las 4 cabezas se giraron hacia mí al unísono. No dijeron nada, no corrieron. Solo me miraron fijamente desde detrás de las telas. El miedo me paralizó. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando uno de ellos habló, con voz ronca y pausada, diciendo que no debía temer, que yo ya estaba escrito. No usó mi nombre, pero me quedó claro que se refería a mí. La linterna se me cayó de las manos y rodó por el suelo, apagándose. En la oscuridad solo quedaban las llamas de las velas. Sentí pasos acercándose, y sin pensarlo me lancé hacia el pasillo. Corrí como nunca, golpeándome con las paredes, con la respiración cortada. Atrás, los murmullos se intensificaban, como un canto creciente que parecía seguirme. Llegué a la entrada del refugio y logré salir a la superficie. El aire frío de la noche me golpeó en la cara, devolviéndome fuerzas. No me detuve hasta alcanzar el camino de regreso al pueblo. Solo cuando estuve cerca de las primeras casas me permití mirar atrás. La sierra estaba oscura y tranquila, sin rastro de movimiento. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del retrato sobre la mesa me atormentaba. ¿Cómo podían tener una foto mía que yo no conocía? ¿Quiénes eran esas personas y por qué habían tomado el refugio como su lugar de reunión? Durante semanas evité pasar cerca del lugar. Guardé silencio, aunque el cuaderno me quemaba en la memoria. Al final decidí volver a revisarlo, convencido de que debía haber algo que me explicara lo que vi. Pero cuando abrí la mochila, el cuaderno ya no estaba. Revisé cada rincón de la casa, pregunté en el trabajo, incluso busqué entre mis libros viejos, pero había desaparecido. Lo extraño fue que en su lugar encontré otra cosa, un papel doblado en 4, colocado dentro de la mochila. Era una hoja en blanco, excepto por una sola frase escrita en el centro: la montaña no olvida. La letra era idéntica a la de las notas que había leído en el refugio. No supe cómo reaccionar. Pensé en contárselo a mi familia, pero me detuve. Si mi tío había decidido callar durante tantos años, si mi madre había preferido olvidar, tal vez había un motivo más fuerte de lo que imaginaba. Opté por investigar de manera discreta. Consulté archivos regionales, hablé con ancianos del pueblo, y en todas partes me topé con el mismo muro de silencio. Nadie quería hablar del refugio. Algunos se hacían los desentendidos, otros desviaban la conversación. Lo poco que logré reunir eran fragmentos, que en los 70 llegaron forasteros con promesas de protección, que algunos jóvenes se unieron a sus prácticas. Que hubo muertes inexplicables y luego el lugar fue clausurado por las mismas familias. Lo que nunca quedó claro es cómo se reactivó en años recientes. Ni quiénes eran los que se reunían allí cuando yo entré. Hoy han pasado años desde aquella noche. Nunca más regresé al refugio. He seguido con mi vida, pero todavía me acompañan las pesadillas. En ellas me veo dentro de aquel cuarto, rodeado por las velas negras, con el retrato frente a mí. Y siempre escucho la misma frase, repetida una y otra vez, como si alguien la murmurara desde las paredes: la montaña no olvida.
A veces pienso que al abrir esa puerta no solo descubrí un secreto de mi familia, sino que también quedé marcado por algo que aún sigue activo, algo que no se detuvo con el paso de los años. Porque cuando camino por la sierra y el viento sopla entre los árboles, siento que no voy solo. Siento que alguien acompasa sus pasos con los míos, en silencio, esperando el momento adecuado para recordarme que sigo escrito en esas páginas invisibles. Y aunque trato de ignorarlo, en el fondo sé que el refugio sigue vivo, escondido en la montaña, guardando su propio registro de quienes nos atrevimos a cruzar sus puertas. Cuando acepté ayudar en un pequeño refugio en la sierra, nunca imaginé que mis noches quedarían marcadas por algo que aún hoy no sé cómo explicar. Era un sitio discreto, una construcción de madera y lámina, levantada junto a un sendero que durante décadas habían usado quienes buscaban cruzar la sierra rumbo al norte. No era un lugar oficial, más bien un esfuerzo comunitario. Algunos pobladores se organizaban para dar agua, cobijas y un espacio donde descansar a quienes pasaban. Me enteré por un conocido que hacía falta alguien que cuidara el refugio durante las noches y decidí tomar el turno, pues en aquel tiempo necesitaba dinero y, sobre todo, quería un espacio para desconectarme de la rutina de la ciudad. El refugio estaba en medio de montañas cubiertas de pinos. Alrededor, los caminos eran de tierra y no había señal de teléfono. Para llegar, uno debía subir durante más de una hora en camioneta y luego caminar un tramo estrecho, bordeado por barrancos y piedras sueltas. Lo que me convenció de aceptar fue la tranquilidad aparente del lugar. Pensaba que lo más difícil sería soportar el frío nocturno y el silencio. La primera semana transcurrió sin nada extraño. Me encargaba de revisar que hubiera suficiente leña para la fogata, mantener cerradas las ventanas y recibir, de vez en cuando, a los pocos caminantes que se animaban a subir. La mayoría eran hombres jóvenes, algunos con familias enteras que buscaban un descanso antes de seguir su camino. Les ofrecíamos café, un plato de frijoles y tortillas, y una colchoneta para dormir. Me sorprendía la gratitud con que recibían cosas tan sencillas. Sin embargo, desde el principio noté que los habitantes de la comunidad cercana evitaban pasar de noche por esa parte de la sierra. En varias ocasiones, cuando bajaba a comprar víveres, la gente me hacía preguntas como si quisiera asegurarse de que realmente me estaba quedando ahí solo. Una mujer mayor, doña Celia, me dijo una frase que se quedó grabada: hay almas que nunca llegaron al otro lado y todavía caminan ese sendero. Sonrió nerviosa, como si no quisiera extenderse, pero la advertencia me persiguió desde entonces. La primera experiencia extraña ocurrió una madrugada de luna menguante. El refugio estaba vacío, no había llegado ningún migrante esa noche. Yo permanecía despierto, sentado junto al fuego que había encendido en la chimenea improvisada, cuando escuché pasos afuera. Eran pausados, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda, así que salí con la linterna en mano. La temperatura había descendido tanto que cada respiro se volvía una nube blanca. Moví el haz de luz hacia el camino y creí distinguir una figura a lo lejos, parada inmóvil junto a un árbol. Llamé, preguntando si necesitaba entrar, pero no recibí respuesta. La figura se desvaneció entre la neblina con una rapidez extraña, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté convencerme de que había sido un juego de luces, producto del cansancio. Sin embargo, la sensación de estar vigilado me impidió dormir el resto de la noche. Revisaba una y otra vez las ventanas, seguro de que algo se movía en el bosque. En los días siguientes, más migrantes pasaron por el refugio. Algunos apenas se atrevían a hablar, otros compartían historias breves sobre lo difícil que había sido llegar hasta allí. Una familia me comentó que en el tramo anterior, cerca de una quebrada, habían escuchado voces en la oscuridad llamándolos por sus nombres. Pensé que era sugestión, pero lo contaron con un tono serio que me hizo dudar. El segundo episodio inquietante me ocurrió poco después, cuando llegó un hombre de unos 50 años que pidió quedarse una noche. Venía solo, con ropa gastada y botas cubiertas de lodo. Mientras cenaba, me contó que había visto a un grupo de personas avanzar delante de él en el sendero. Parecían migrantes, pero caminaban demasiado rápido, casi flotando. Cuando intentó alcanzarlos, desaparecieron tras una curva.
Me dijo que no era la primera vez que escuchaba de esos compañeros invisibles en la ruta y que muchos creían que eran los espíritus de quienes habían muerto allí mismo, agotados o víctimas de accidentes. Aquella confesión removió en mí un malestar difícil de disimular. No le respondí mucho, solo asentí, pero pasé la noche atento a cada crujido de la madera. Me costaba aceptar que varias personas, sin conocerse entre sí, mencionaran lo mismo. El rumor de que la sierra estaba poblada de sombras que seguían caminando, incluso después de la muerte. Poco a poco, el refugio dejó de ser para mí un sitio de descanso. Empecé a sentir que era un lugar de tránsito no solo para viajeros de carne y hueso, sino también para presencias invisibles. Había noches en que escuchaba golpes suaves en las paredes, como si alguien tocara para pedir entrada. Cuando abría, solo hallaba viento y ramas agitadas. En otras ocasiones, el murmullo de varias voces se filtraba por la ventana, pero al salir, el bosque permanecía desierto. Intentaba convencerme de que todo eran sugestiones, explicaciones fáciles para lo que la oscuridad provocaba en la mente. Pero cada vez que pensaba así, algo nuevo ocurría para hacerme dudar. Una madrugada desperté con la certeza de que había gente dormida dentro del refugio, como si hubiera más cuerpos tendidos en el piso de lo que en realidad había. El aire era denso, y al mirar a mi alrededor, creí distinguir siluetas acostadas que se deshacían en cuanto parpadeaba. Nunca me atreví a hablar de estas cosas con quienes llegaban al refugio. Me limité a ofrecerles comida y un sitio donde pasar la noche, guardando mis propias experiencias en silencio. Sin embargo, cada vez que veía partir a un grupo por la mañana, me quedaba con la impresión de que otros, invisibles, se quedaban atrás, rondando en los pasillos de madera. Fue en esa época cuando decidí comenzar a llevar un cuaderno. No con la intención de encontrar respuestas, sino para desahogar lo que veía y escuchaba. Lo que escribí en esas páginas sería, con el tiempo, el único registro de lo que ocurrió en aquel refugio perdido en la sierra. Con el paso de las semanas, el refugio dejó de parecerme un sitio de tránsito y comenzó a sentirse como un lugar atrapado en un tiempo extraño. Cada día llegaban y se iban personas reales, agotadas por la caminata, pero en las noches siempre había algo que permanecía. El cuaderno donde anotaba lo que sucedía ya tenía varias páginas llenas de descripciones de sonidos, figuras, voces y sensaciones que no podía explicar. Una madrugada de lluvia fuerte fue cuando lo inexplicable comenzó a adquirir una forma más clara. Habían llegado 3 hombres jóvenes, uno de ellos apenas un muchacho. Venían empapados, con los zapatos destrozados, y se echaron a dormir casi sin probar bocado. Mientras ellos descansaban, yo me quedé sentado en la mesa, escuchando cómo el agua golpeaba el techo de lámina y se filtraba en pequeños chorros por las grietas. En medio de ese ruido constante, distinguí un murmullo distinto. No venía de afuera, sino de adentro, como si alguien hablara en voz baja en la esquina más oscura del salón. Pensé que alguno de los hombres estaba despierto, pero al mirarlos comprobé que dormían profundamente, con la respiración pesada. El murmullo, en cambio, continuaba. Eran frases cortas, casi como rezos. Me armé de valor, me levanté con la linterna y apunté hacia la esquina. La luz iluminó la madera húmeda y vacía, sin nada más. El murmullo se cortó de golpe, como si nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que eran alucinaciones provocadas por el cansancio, pero entonces el muchacho comenzó a agitarse en sueños. Se movía, respiraba rápido, hasta que de pronto gritó una palabra clara: caminen. Lo dijo como si hablara con alguien, no conmigo. Los otros 2 hombres se despertaron asustados y lo sacudieron para tranquilizarlo. Al despertar, el muchacho estaba sudando a pesar del frío y dijo que había soñado con un grupo de personas que lo miraban fijamente, invitándolo a seguirlos. Aseguraba que no tenían ojos. No quise añadir nada a lo que ya era evidente. Los acompañé hasta que volvió a dormirse y ellos se tranquilizaron, pero me quedé con la piel erizada. Al día siguiente, cuando partieron temprano, el muchacho me lanzó una mirada que parecía suplicarme que no lo dejara. Quise detenerlo, decirle que quizás no debía seguir el camino, pero no era mi papel interferir en su viaje. Días después llegó al refugio un anciano del pueblo cercano. No buscaba descanso, sino que traía un costal con leña seca para la fogata, una manera de agradecerme que cuidara ese sitio.
Mientras lo ayudaba a acomodar los troncos, me habló sin rodeos. Me preguntó si ya había escuchado los pasos o las voces. No tuve más remedio que asentir. Entonces me contó lo que en la comunidad sabían desde hace años. Muchos migrantes habían muerto en esos senderos, algunos de hambre, otros de frío, algunos extraviados entre la niebla. La sierra se había convertido en un cementerio oculto, y la gente decía que sus espíritus seguían caminando porque nunca llegaron al destino que buscaban. El anciano me relató que en los 60 hubo un caso particular. Un grupo de 10 personas desapareció completo, sin dejar rastro. Jamás llegaron al pueblo ni al otro lado. Solo hallaron unas prendas desgarradas cerca de una barranca. Desde entonces, muchos afirmaban verlos en las noches, avanzando en silencio por el mismo sendero. Esas almas no descansan, concluyó el anciano. Sus palabras me dejaron helado. Esa misma noche ocurrió uno de los episodios más intensos que viví en el refugio. Todo empezó con un viento extraño que entró por las rendijas, aunque el cielo estaba despejado. Yo me encontraba sentado, escribiendo en el cuaderno, cuando escuché un golpe en la puerta. Abrí, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Apenas cerré, escuché el mismo golpe en la ventana de atrás. Corrí, alumbré con la linterna, y de nuevo nada. Sin embargo, el aire se llenó de un olor fuerte, como a tierra mojada mezclada con humo. Apagué la linterna un momento para mirar mejor en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, un grupo de figuras caminando lentamente por el sendero, iluminados apenas por la luz de la luna. No eran claros, parecían sombras sólidas, hombres y mujeres avanzando con la mirada fija al frente. No hacían ruido, no dejaban huellas en el suelo. Pasaron frente al refugio como si no existiera. Yo los observaba paralizado, con el corazón golpeando fuerte. En ningún momento me miraron, ni se detuvieron. Solo siguieron, perdiéndose entre los árboles. No dormí esa noche. Me quedé en silencio, esperando que regresaran, pero no ocurrió. Al amanecer salí a revisar el sendero. La tierra estaba intacta, ni una sola pisada marcaba el camino. Aún así, juraría haber visto aquel grupo con mis propios ojos. En los días siguientes comencé a percibir que lo que sucedía en el refugio no era simple repetición de historias, sino algo activo, algo que se manifestaba de maneras distintas. Una noche podía ser un murmullo, otra una visión completa de personas caminando. Incluso había momentos en que los propios migrantes parecían ser arrastrados a esa experiencia. Recuerdo a una mujer que llegó con su hija pequeña. Mientras cenaban, la niña miraba fijamente la puerta como si viera a alguien parado allí. Al preguntarle qué miraba, respondió con calma que eran los que esperan afuera. La madre me miró confundida, sin saber qué decir. Decidí profundizar en lo que estaba pasando. Cuando bajaba al pueblo, comencé a preguntar más abiertamente a los mayores sobre las historias. Algunos no querían hablar, otros me dieron respuestas vagas. Pero con paciencia logré escuchar varios relatos coincidentes, gente que desaparecía, luces extrañas en la montaña, procesiones silenciosas de sombras que avanzaban sin rumbo. Según decían, en esa sierra había caminos que se cruzaban con sendas invisibles, y a veces los vivos caminaban junto a los muertos sin darse cuenta. Una de las historias que más me impactó fue la de una mujer que había perdido a su hermano en la ruta. Nunca llegó al otro lado, ni se supo de él. Años después, ella subió hasta esa misma sierra y juró verlo una noche, entre un grupo de migrantes que caminaban juntos. Le gritó, pero él no respondió ni volteó. Al acercarse, todos desaparecieron. Me impresionaba la consistencia de estas historias. No eran inventos aislados, sino una tradición de relatos que parecían formar un testimonio colectivo. Eso me llevó a reflexionar sobre el peso del camino, sobre cuántas vidas se habían perdido en silencio, olvidadas en medio de las montañas. El refugio, entendí, no era solo un lugar de paso, sino también un umbral donde convergían esas memorias. Comencé a sentir una responsabilidad extraña. No solo debía ofrecer agua y cobijas, también debía guardar respeto hacia lo invisible que habitaba allí. Encendía velas cuando escuchaba ruidos, murmuraba oraciones que recordaba de mi infancia, aunque nunca fui muy religioso. Era mi manera de reconocer que no estaba solo. Hubo noches más tranquilas, en las que el viento apenas se colaba y nada ocurría.
pero siempre, en algún momento inesperado, algo rompía la calma, una sombra cruzando el umbral, una voz que parecía repetir mi nombre, un golpe que nunca podía localizar. Y cada vez se volvía más claro que el refugio no solo era visitado por viajeros de carne y hueso, sino por quienes nunca lograron salir de esas montañas. El cuaderno se convirtió en una especie de diario compartido. No solo anotaba lo que yo veía, sino también lo que me contaban los migrantes. Historias de pasos acompañados, de voces que los guiaban hacia barrancos, de figuras que caminaban detrás de ellos durante horas sin detenerse. En todas esas narraciones había un hilo común, nunca estaban solos, aunque así lo pareciera. Fue así como comencé a comprender que la sierra guardaba una memoria hecha de cuerpos y presencias. Un cementerio sin cruces ni lápidas, pero lleno de rastros invisibles. Y yo, de algún modo, me había convertido en testigo involuntario de todo ello. Con el tiempo aprendí a convivir con el refugio y con lo que habitaba alrededor. Sin embargo, una parte de mí siempre esperaba el momento en que todo se volviera más claro, o quizá más peligroso. Y ese momento llegó en una temporada de frío extremo, cuando las montañas parecían cerrarse sobre sí mismas y el sendero apenas se distinguía bajo la neblina. Esa noche llegaron 2 hombres y una mujer. Venían exhaustos, con la piel curtida y la ropa cubierta de polvo. Los recibí con café caliente y tortillas, y enseguida se echaron a dormir en los catres. La fogata se consumía lentamente, y yo me quedé despierto, escribiendo en el cuaderno. Afuera, la neblina cubría todo como un manto blanco. Cerca de la medianoche escuché un murmullo insistente, distinto a los anteriores. No era un rezo ni un susurro aislado, sino un coro bajo, repetitivo, como si varias voces entonaran al unísono. El sonido provenía del bosque, pero se extendía en todas direcciones, imposible de localizar. El aire se volvió más frío, tanto que mi respiración formaba nubes densas dentro del refugio. Me asomé a la ventana. En medio de la neblina comenzaron a aparecer figuras, una tras otra. No eran solo unas pocas, sino decenas. Caminaban en fila, con los hombros caídos y el rostro inclinado hacia el suelo. Avanzaban sin prisa, como en una procesión interminable. Lo extraño era que no producían ningún ruido al pisar, ni un crujido de ramas ni un roce de ropa. Solo el murmullo constante, que parecía un cántico sin palabras. Me quedé paralizado, observando. De pronto, una de las figuras se detuvo frente al refugio. Levantó el rostro y por primera vez vi con claridad sus facciones. Era un hombre con la piel hundida, como si llevara años muerto, y los ojos vacíos. Su boca se abrió y emitió un sonido que no era voz, más bien un soplo seco. El coro cesó de golpe y por un instante todo quedó en silencio absoluto. Luego, las figuras retomaron su marcha y se perdieron entre la neblina. Cerré la ventana con manos temblorosas y me senté junto al fuego, que parecía extinguirse más rápido de lo normal. Pasé el resto de la noche en vela, vigilando que los 3 huéspedes no despertaran. Extrañamente, ninguno de ellos se inmutó, durmieron profundamente, ajenos a lo que había ocurrido afuera. Al amanecer, los acompañé a la salida y observé cómo se alejaban por el sendero. Mientras desaparecían entre los árboles, tuve la sensación de que alguien más se les unía. Una fila de sombras, invisibles para ellos, caminaba detrás. Quise gritarles que tuvieran cuidado, pero no salió palabra alguna de mi boca. Ese día bajé al pueblo, decidido a buscar respuestas más concretas. Me reuní con doña Celia, la mujer mayor que me había advertido al inicio. Me recibió en su casa de adobe y, al contarle lo que había visto, asintió con gravedad. Me dijo que aquellos caminos guardaban memoria de todos los que habían cruzado y no lograron llegar. Que algunos murieron de hambre, otros de frío, y muchos simplemente se perdieron. Pero lo más inquietante fue lo que agregó: no todos murieron por accidente. Según ella, en tiempos pasados hubo grupos que practicaban rituales en la sierra, aprovechándose de los migrantes perdidos. Les ofrecían comida o refugio y luego desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero se decía que dejaban ofrendas en cuevas y que su culto estaba ligado al sacrificio de viajeros. No supe si creerle. La mujer hablaba con un tono sereno, como quien repite algo aprendido desde la infancia. Me aseguró que por eso había tantos espíritus atrapados,
no todos murieron por azar, algunos fueron entregados a la sierra en nombre de fuerzas oscuras. Regresé al refugio con esas palabras pesando en mi mente. Esa noche, antes de dormir, revisé cada rincón del lugar. Entre las grietas de la pared encontré algo que nunca había visto, un pequeño pedazo de tela roja, amarrado con hilo. Al desatarlo, cayó un hueso delgado, quizá de un animal, quizá no. Lo dejé sobre la mesa, temblando. No era simple superstición, alguien lo había puesto ahí intencionalmente. Me invadió una sensación de que el refugio mismo había sido parte de algo más antiguo. Quizá no era solo un sitio improvisado para ayudar a los caminantes, sino un punto marcado por historias de rituales y desapariciones. Esa idea me quitó el sueño. Las semanas siguientes, la actividad en el refugio se intensificó. Cada noche era un desfile distinto, figuras que cruzaban el sendero, voces que susurraban desde la oscuridad, olores que aparecían sin razón. Llegué a sentir que el refugio estaba lleno de presencias invisibles, incluso cuando no había huéspedes. Había noches en que me despertaba con la sensación de que alguien respiraba a mi lado. La última experiencia que tuve fue la más aterradora. Era una madrugada fría, el fuego se había apagado y yo apenas conciliaba el sueño. De pronto, escuché que alguien empujaba la puerta con insistencia. Me levanté, tomé la linterna y abrí. Afuera no había nadie, solo la neblina densa. Pero al volverme, encontré el interior del refugio lleno de figuras. Eran decenas, hombres y mujeres de todas las edades, mirándome en silencio. No hacían gesto alguno, solo me observaban. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Entonces, una de las figuras dio un paso al frente. Reconocí al muchacho que semanas antes había soñado con los caminantes sin ojos. Su rostro estaba pálido, casi transparente. Me miró directamente y murmuró una frase que apenas pude distinguir: aquí seguimos. Luego, todos desaparecieron al mismo tiempo, dejando el refugio vacío. Caí sentado en el suelo, con el corazón latiendo desbocado. Nunca más volví a dormir en ese lugar. Al día siguiente recogí mis cosas y bajé al pueblo. No le expliqué nada a nadie, solo entregué las llaves y dije que no podía seguir con el trabajo. Con los años he vuelto a pensar en lo que viví. A veces hojeo el cuaderno, lleno de anotaciones sobre pasos, voces y visiones. Me pregunto si realmente fueron almas atrapadas o si todo era producto de mi mente sugestionada por tantas historias. Pero entonces recuerdo los detalles imposibles, el olor de tierra y humo, la procesión silenciosa, el refugio lleno de figuras que desaparecieron en un instante. He buscado en archivos y testimonios sobre la región. Encontré reportes de desaparecidos, notas antiguas de periódicos sobre migrantes hallados sin vida en la sierra. También hallé menciones vagas a grupos que practicaban brujería en esas montañas, aunque nada confirmado. Todo parece encajar en un mosaico incompleto, donde la sierra guarda secretos que nunca se revelan del todo. Hoy puedo decir que ese refugio fue un umbral. Un sitio donde los vivos y los muertos coincidían, donde los pasos de quienes nunca llegaron seguían resonando. Tal vez esos caminos nunca estarán vacíos. Y cada vez que pienso en ello, imagino que alguien, en este mismo instante, camina por la sierra y escucha, sin saberlo, los ecos de todos los que se quedaron atrás. Mi tío Aurelio trabajó durante varios años como encargado de un refugio en la Sierra de Guerrero. Lo que me contó tiempo después, cuando ya era viejo y casi nadie creía en sus historias, fue lo que me hizo comprender que hay lugares que guardan algo más que paredes y camas improvisadas. Su relato nunca lo olvidé, y lo comparto como él me lo narró, con pausas largas y una voz cansada. El refugio estaba en la entrada de una barranca profunda, al borde de un río angosto que en temporada de lluvias crecía con furia. Lo habían construido hacía décadas unos misioneros que querían dar auxilio a los caminantes. Con el tiempo, lo tomó la comunidad y se convirtió en un sitio de paso para quienes viajaban por la sierra. No era grande, apenas una construcción de piedra con techo de teja, un par de habitaciones y una cocina rústica. No había luz eléctrica, todo se iluminaba con lámparas de petróleo y fogatas. Aurelio aceptó encargarse porque necesitaba escapar de la ciudad y de deudas que lo acosaban. Pensaba que estar allí, en medio de montañas y silencio, le daría tiempo para ordenar su vida.
Al principio todo parecía sencillo, recibía a los viajeros, les daba comida y les ofrecía espacio en los catres de madera. La soledad se rompía de vez en cuando con las visitas de los habitantes de los ranchos cercanos, que dejaban maíz, frijoles o leña. Pronto notó, sin embargo, que había un aire extraño alrededor del refugio. Casi todos los que lo visitaban hablaban en voz baja cuando se mencionaba la barranca. Algunos advertían que era mejor no caminar por la orilla en la noche, otros recomendaban cerrar bien las ventanas al caer la oscuridad. Aurelio pensaba que eran supersticiones, hasta que un anciano del pueblo vecino le dijo algo que le quedó grabado: allí abajo han hecho cosas que no deberían hacerse. Durante los primeros meses no ocurrió nada raro. Aurelio se acostumbró al viento helado que atravesaba las rendijas y al ulular constante de los tecolotes. Pero poco a poco comenzó a notar señales que lo inquietaban. Una mañana encontró, en la entrada del refugio, un círculo de piedras pequeñas con cenizas en el centro. Lo deshizo sin darle importancia, aunque no entendía quién lo había puesto. Otro día halló atadas a la puerta varias tiras de tela con nudos. Pensó que tal vez niños traviesos del pueblo jugaban, pero el detalle de los nudos lo hizo dudar. Las noches eran lo más difícil. Cuando el silencio era total, Aurelio escuchaba ruidos en la barranca, golpes secos, cantos lejanos, como si un grupo de personas realizara un ritual. Una madrugada, impulsado por la curiosidad, bajó un tramo del camino con la lámpara en mano. El murmullo se hizo más claro, voces que repetían una misma frase que no logró entender. Al llegar a un recodo, el viento apagó la llama de la lámpara, y en la oscuridad total juró escuchar pasos alrededor suyo. Regresó corriendo, con el corazón acelerado, y desde entonces evitó acercarse a la barranca de noche. Un día llegó al refugio una mujer con el rostro cubierto por un rebozo. Traía a un niño enfermo, con fiebre alta. Aurelio les dio agua, los acomodó en una cama y se quedó cuidando al pequeño. La mujer, en voz baja, le confesó que no confiaba en quedarse allí porque había escuchado que en ese refugio se habían hecho trabajos. No explicó más, pero Aurelio entendió que se refería a brujería. Cuando la mujer y el niño partieron al día siguiente, encontró bajo la cama unas figuras pequeñas hechas de barro, con espinas clavadas. Se le heló la sangre. No sabía si la mujer las había dejado a propósito o si alguien más las había puesto. Comenzó entonces a sentir que el refugio estaba vigilado. Había noches en que escuchaba a alguien caminar en el techo, otras veces golpes suaves en la puerta, y al abrir no encontraba nada. Una madrugada vio desde la ventana a 3 figuras paradas junto a la orilla de la barranca, inmóviles, como esperando. Cuando intentó alumbrarlas con la lámpara, se desvanecieron. Aurelio era un hombre práctico. No se dejaba llevar fácilmente por el miedo, pero lo que vivía lo estaba agotando. Decidió hablar con los pobladores. Algunos lo miraban con recelo y le aconsejaron que rezara mucho. Otros, más abiertos, le dijeron que desde hacía años se habían visto rituales en la barranca, grupos que bajaban de noche con ofrendas, gallinas negras y velas. Algunos decían que eran brujos que entregaban almas a cambio de favores. Nadie lo decía en público, pero todos lo sospechaban. Con esa información en mente, Aurelio comenzó a observar con más cuidado. Encontró rastros que antes había pasado por alto, velas derretidas en las piedras, manchas oscuras en la tierra, restos de amuletos colgados en ramas cercanas. Todo apuntaba a que la barranca seguía siendo usada para prácticas ocultas. El refugio, por su cercanía, parecía arrastrado a esa dinámica. Como si las paredes guardaran los ecos de todo lo que se había hecho en ese sitio. Aurelio empezó a notar que quienes llegaban a hospedarse se comportaban de manera extraña, algunos despertaban gritando en medio de la noche, otros decían haber soñado con figuras que los observaban desde la ventana. Una mujer le contó que, mientras dormía, sintió que alguien le tocaba los pies, pero al abrir los ojos no había nadie. Todo se volvió más inquietante cuando Aurelio descubrió que también él estaba siendo parte de esas experiencias. Empezó a tener sueños recurrentes en los que caminaba por la barranca, rodeado de gente que cantaba sin cesar. Al despertar, la misma frase resonaba en su cabeza, aunque nunca lograba recordar las palabras exactas. Una noche, tras uno de esos sueños, decidió escribir lo que recordaba. Anotó símbolos que no sabía de dónde habían salido.
Al compararlos después con marcas que había visto grabadas en algunas piedras cerca del río, descubrió que eran idénticos. Eso lo aterrorizó. ¿Cómo era posible que soñara con símbolos que ya estaban allí? Desde entonces, comenzó a sospechar que el refugio no era un lugar neutral. Tal vez había sido construido justo en un sitio elegido a propósito, un punto de poder o de sacrificio. Esa idea lo perseguía, y aunque trataba de mantener la calma, cada noche se convertía en una batalla entre el miedo y la resignación. Lo peor estaba por venir. Y Aurelio me aseguró que lo que sucedió después lo obligó a abandonar ese refugio para siempre. Los meses siguientes se convirtieron en una especie de prueba para mi tío Aurelio. El refugio parecía tener vida propia, como si respirara junto con la barranca que lo rodeaba. Durante el día todo transcurría con cierta calma, aunque siempre había un aire denso que nunca se disipaba. Pero en las noches las cosas cambiaban. Era imposible negar que había algo más, algo que iba más allá de simples supersticiones. Aurelio me confesó que empezó a llevar un registro detallado. Anotaba en un cuaderno la fecha, la hora y lo que percibía. Algunas veces eran sonidos de pasos, otras eran olores repentinos, como a hierbas quemadas o a sangre. Otras noches se despertaba empapado en sudor tras soñar con ceremonias alrededor de la fogata. Siempre aparecían rostros que no conocía, hombres y mujeres que parecían observarlo desde un círculo. En el sueño, él estaba en medio, como si fuera parte de la ofrenda. El refugio comenzó a mostrar señales físicas. Una mañana, al abrir la puerta, Aurelio encontró en el umbral un gallo muerto, con el cuello torcido y plumas chamuscadas. Alguien lo había dejado allí. Trató de no pensar demasiado y lo enterró lejos, pero comprendió que era un mensaje. En otra ocasión, dentro de la cocina, descubrió marcas en el suelo, 3 círculos pequeños trazados con ceniza. No supo quién los había hecho, pues la noche anterior el refugio estaba vacío. Los viajeros también parecían sentirlo. Recuerda que un grupo de hombres del norte de Veracruz llegó una tarde lluviosa. Estaban cansados y aceptaron quedarse a dormir. En la madrugada, uno de ellos comenzó a gritar dormido. Cuando lo despertaron, les dijo que había visto a varias mujeres paradas alrededor de su cama, vestidas de negro, con rostros cubiertos. Los demás juraron que no había nada, pero él insistía en que no era un sueño. Al día siguiente se marcharon apresurados, sin siquiera desayunar. Cada vez era más claro que la barranca guardaba secretos. Aurelio decidió investigar por su cuenta. En los días que tenía libres, recorría los alrededores. Encontró en lo profundo varios restos de velas y botellas rotas, incluso pedazos de muñecos de trapo con alfileres. Una tarde halló una cueva pequeña, apenas visible entre los arbustos. Dentro había restos de fuego y manchas oscuras en las paredes. El olor era insoportable. Supo en ese instante que allí habían hecho rituales, aunque no pudo precisar cuándo. La tensión aumentó cuando empezó a escuchar cantos en directo. Ya no eran sueños ni murmullos lejanos. En más de una ocasión, a medianoche, escuchaba claramente voces entonando frases largas, en un idioma que no reconocía. A veces venían desde la barranca, otras parecían surgir justo afuera del refugio. Al asomarse, la oscuridad estaba vacía. Aurelio intentaba explicarse todo de manera racional, pero había momentos en que no podía. Recuerda una noche en que estaba solo y escuchó que alguien llamaba a la puerta. Abrió sin pensarlo, y frente a él no había nadie. Sin embargo, sintió un aire caliente que lo envolvió, a pesar del frío intenso de la sierra. Cuando regresó adentro, encontró sobre la mesa del comedor un manojo de hierbas atadas con cinta roja. No podía entender cómo había aparecido allí, pues había dejado la mesa limpia momentos antes. Poco después llegó al refugio un hombre mayor, campesino de la región, que le advirtió sin rodeos que debía irse. Le dijo que el lugar estaba maldito, que lo habían usado por generaciones para entregar ofrendas. Según él, había familias en la zona que todavía practicaban esos ritos. No eran rumores lejanos, seguían vivos, ocultos bajo la apariencia de vida normal. Aurelio le preguntó por qué nadie hacía nada. El campesino solo contestó que había cosas con las que era mejor no meterse. Ese consejo lo dejó intranquilo. Empezó a sospechar de todo,
de los visitantes que llegaban, de los pobladores que lo observaban en silencio, incluso de los objetos que encontraba cada mañana en el refugio. Una vez halló un cuenco de barro enterrado a medias en el patio, con restos de huesos pequeños en su interior. Lo rompió y lo lanzó al río, aunque sabía que eso no bastaba para borrar el origen. Las noches se volvieron insoportables. Aurelio relató que escuchaba pasos dentro del refugio, aunque todas las puertas estaban cerradas. Los catres vacíos parecían hundirse como si alguien se sentara. El olor a humo y hierbas quemadas llenaba el aire, aunque no hubiera fuego encendido. Incluso llegó a escuchar risas apagadas, mezcladas con el murmullo del viento. En una ocasión, recibió a un joven que viajaba solo. Se quedó a dormir en una de las habitaciones. Al amanecer, cuando Aurelio fue a despertarlo, lo encontró pálido, con los labios secos. El joven le dijo que había soñado que varias personas lo rodeaban y lo amarraban al suelo, mientras cantaban en un idioma extraño. Lo más inquietante fue que, al revisar las cobijas, Aurelio notó marcas de ceniza en forma de círculos, como si alguien hubiera dibujado símbolos mientras dormía. El joven huyó sin mirar atrás. Aurelio empezó a sentirse cada vez más débil. No era solo el miedo, también su cuerpo parecía agotarse sin razón. Adelgazó, dormía mal y se enfermaba con frecuencia. Llegó a pensar que el refugio lo estaba consumiendo. Empezó a temer que se convirtiera en parte de lo mismo que habitaba allí. Un día tomó la decisión de bajar al pueblo para hablar con un curandero de confianza. El hombre lo escuchó y luego le dijo que el refugio estaba cargado. Que allí se habían hecho pactos que seguían activos, y que por eso las manifestaciones no se detenían. Le entregó un manojo de hierbas y le recomendó que quemara copal en cada esquina del refugio. Aurelio lo hizo, pero confiesa que apenas notó alivio. Era como intentar cubrir con humo un pozo sin fondo. La última señal clara de que algo iba a suceder ocurrió una noche sin luna. Aurelio estaba acostado cuando escuchó pasos alrededor del refugio, decenas de pasos, como si un grupo de personas lo rodeara. Se levantó, miró por la ventana y vio sombras moviéndose entre los árboles. No parecían simples viajeros, se movían en círculos, como en una danza lenta. El murmullo de canto se elevó poco a poco, hasta llenar todo el aire. Esa noche comprendió que lo que habitaba en la barranca no solo eran recuerdos o presencias antiguas. Eran personas, vivas y organizadas, que seguían reuniéndose en secreto. El refugio estaba en medio de ese territorio y él había quedado atrapado. Aurelio me contó que después de esa experiencia ya no pudo dormir tranquilo. Cada sonido lo hacía pensar que regresarían, que entrarían por la puerta y lo tomarían como parte de su ritual. Supo entonces que debía irse, aunque aún le quedaba un último encuentro que lo marcaría para siempre. Mi tío Aurelio siempre decía que las últimas noches en el refugio fueron las más pesadas de su vida. Lo que antes eran ruidos aislados o presencias que apenas se intuían, se convirtió en un acoso directo. No pasaba un día sin que encontrara algo extraño, plumas regadas en la entrada, velas consumidas hasta la mitad en los pasillos, manchas de ceniza sobre los catres, como si alguien hubiera pasado la noche allí sin ser visto. Él intentaba mantener la rutina, pero sabía que ya no quedaba tiempo. El cuaderno de notas que llevaba se volvió un registro de síntomas, cansancio, fiebre repentina, sueños recurrentes con hogueras y figuras encapuchadas. Al leerlo, parecía más la crónica de un enfermo que la bitácora de un vigilante. La madrugada que todo culminó comenzó con un silencio distinto. Aurelio estaba despierto, aunque fingía dormir. Lo primero que escuchó fue un golpe seco contra la puerta, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Luego vino un segundo golpe, y después un tercero, más fuerte. El refugio entero vibró. Se levantó con cautela, tomó la linterna y se acercó. Antes de abrir, notó un resplandor rojizo filtrándose por las rendijas. Al empujar la puerta, lo invadió el olor a humo. Frente a él, en el patio, había varias figuras reunidas alrededor de una fogata improvisada. Eran hombres y mujeres, con mantas oscuras que les cubrían la cabeza. Cantaban en un idioma que Aurelio no reconoció, mientras arrojaban hierbas y animales pequeños al fuego. Él se quedó paralizado, observando desde el umbral. Uno de ellos giró el rostro hacia él. No podía verle los ojos, pero sintió que lo miraba directamente.
El canto se detuvo de golpe y el silencio pesó más que cualquier palabra. Entonces, como si hubieran recibido una señal, todos apagaron la fogata de un solo movimiento, cubriéndola con tierra y ceniza. Las figuras comenzaron a dispersarse entre los árboles, sin decir nada, sin apuro, como si supieran que Aurelio ya había entendido. Esa imagen lo persiguió siempre. No fue un ataque directo, ni lo tomaron por la fuerza. Fue peor, lo dejaron ver lo suficiente para que comprendiera que el refugio no era un simple punto de descanso en la sierra. Era parte de un espacio marcado, un territorio ritual que ellos seguían reclamando. Después de esa noche, Aurelio tomó la decisión de abandonar el trabajo. Al día siguiente empacó lo poco que tenía y bajó al pueblo. No le dio explicaciones al encargado, solo dijo que no seguiría. Durante semanas sintió miedo de que lo buscaran, pero nunca ocurrió. Tal vez porque ya lo habían marcado de otra forma. Cuando volvió a su vida normal, pensó que dejaría atrás lo sucedido, pero no fue así. Los sueños continuaron. A veces despertaba en su casa convencido de que alguien lo observaba desde la esquina de la habitación. En otras ocasiones escuchaba el mismo murmullo de cantos, aunque viviera a kilómetros de la barranca. Había noches en que sentía el calor de la fogata y el olor a hierbas, como si siguiera dentro del refugio. Lo más inquietante fue un hallazgo meses después. Revisando entre sus cosas, encontró el manojo de hierbas atadas con cinta roja, el mismo que había aparecido sobre la mesa aquella noche en el refugio. No recordaba haberlo traído consigo. Lo quemó en el patio, pero el humo que desprendió fue espeso y oscuro, tanto que los vecinos se quejaron. Con el tiempo, Aurelio aceptó que había lugares donde la frontera entre lo cotidiano y lo ritual no desaparece, sino que se superpone. La barranca y el refugio eran parte de eso. A su modo, entendió que no había sido elegido para algo especial, sino que simplemente había estado en el sitio equivocado. Lo que lo salvó no fue el valor ni la resistencia, sino la simple decisión de marcharse. Al contarme su historia, Aurelio siempre concluía con una reflexión que me marcó: la brujería no siempre es lo que uno se imagina. No son solo maldiciones o muñecos con alfileres. A veces es un territorio, una forma de mantener un lugar bajo dominio. El refugio era eso, un recordatorio de que hay espacios que no nos pertenecen, aunque creamos lo contrario. Nunca volvió a pisar esa sierra. Cuando alguien le mencionaba el refugio, prefería cambiar de tema. Decía que había dejado allí algo de sí mismo, como si al marcharse hubiera tenido que pagar una especie de tributo. ¿Y quizá tenía razón? Yo, por mi parte, nunca me atreví a comprobarlo. Después de escuchar su relato, comprendí que hay sitios que cargan con siglos de prácticas ocultas, y que caminar por ellos sin saberlo puede ser más peligroso que enfrentarse a un enemigo visible. El refugio en la barranca era uno de esos lugares. Un espacio donde las sombras no solo se recuerdan, se siguen reuniendo, cantando y vigilando en silencio, como si esperaran al próximo que llegue a ocupar lo que Aurelio abandonó. Nunca he contado en detalle lo que me ocurrió en aquel refugio de montaña, porque sé que la mayoría lo descartaría como un desvarío producto del cansancio o de la altura. Sin embargo, cada vez que miro hacia esas cumbres nevadas, recuerdo la sensación de haber convivido, por varias noches, con presencias que no pertenecían al mundo de los vivos. En mi juventud me uní a un grupo de voluntarios que mantenían abiertos ciertos refugios de alta montaña en el centro de México. Eran construcciones sencillas, levantadas con piedra y techo de lámina, a veces reforzadas con vigas de madera, pensadas para dar descanso a alpinistas y caminantes. Algunos quedaban a varias horas de camino desde el pueblo más cercano, lo que obligaba a pasar la noche en ellos antes de intentar el ascenso. El refugio donde me tocó hacer guardia estaba situado a más de 4000 metros de altura, en una zona castigada por el viento. La entrada era una puerta pesada de metal oxidado, y las ventanas apenas dejaban pasar luz. Dentro, había catres de madera, una mesa larga y bancos rústicos. Nada más. No se trataba de un lugar cómodo, pero para quienes pasaban noches enteras en la montaña era un salvavidas. Mi labor consistía en mantener el lugar limpio, registrar a los grupos que entraban y, cuando era necesario, guiarlos de regreso al camino seguro.
Nunca pensé que tendría que enfrentar algo distinto al frío, la soledad y los riesgos normales de la altura. La primera noche que pasé allí, el viento aullaba como un animal herido. Yo me acomodé en uno de los catres, envuelto en varias cobijas, y me esforcé por conciliar el sueño. No llevaba mucho tiempo dormido cuando un sonido me hizo abrir los ojos, pasos arrastrados, como si alguien entrara con botas pesadas. Me incorporé de golpe, pensando que tal vez algún alpinista había llegado tarde. Pero la puerta seguía cerrada, y el candado interior no se había movido. Caminé con la linterna en la mano, iluminando cada rincón. No había nadie. El eco de los pasos se desvaneció lentamente, como si se hubiera fundido con el viento. Me dije que era normal, que quizá mi mente estaba confundiéndose con los ruidos de afuera. Sin embargo, la siguiente madrugada ocurrió algo más inquietante. Estaba sentado junto a la mesa, tomando café, cuando escuché claramente voces en el pasillo exterior. Eran varias personas hablando entre sí, con un tono de cansancio, como quienes han caminado durante horas. Reconocí palabras sueltas: cumbre, nieve, falta poco. Me levanté rápido y abrí la puerta. Afuera, no había nadie. Solo las huellas del viento sobre la nieve endurecida. Las voces se habían apagado de golpe, y el silencio era tan intenso que mis oídos zumbaban. Durante el día, bajé al pueblo para abastecerme. Comenté lo sucedido con un anciano que conocía bien la zona. Él sonrió de manera extraña y me dijo que en ese refugio se escuchaban cosas desde hacía décadas. Según contaban, muchos montañistas habían quedado atrapados en tormentas y nunca regresaron. Algunos cuerpos se recuperaron después, otros jamás fueron encontrados. Los lugareños decían que sus espíritus seguían rondando, tratando de completar el ascenso que en vida no lograron. Volví esa tarde con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Quería pensar que eran supersticiones, pero había algo inquietante en la claridad de las voces. Esa noche, me costó cerrar los ojos. El viento volvió a golpear, y los pasos regresaron. Esta vez no eran arrastrados, sonaban firmes, decididos, como si alguien caminara en círculos alrededor del refugio. Cuando la madrugada se acercaba, escuché un golpe seco en la ventana. Al dirigir la linterna hacia allí, juraría haber visto una mano apoyada contra el vidrio empañado. No duró más de un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre. Me levanté, abrí la puerta y recorrí el perímetro con la linterna. Nada. Ni huellas, ni sombras, ni rastros de alguien. A partir de esa noche, entendí que mi estancia allí no sería como la había imaginado. Ya no era solo un voluntario cuidando un refugio de montaña, era un testigo involuntario de algo que llevaba tiempo repitiéndose, algo que se resistía a desaparecer. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y miedo constante. Cada vez que el viento aullaba, yo temía que las voces volvieran. Cada vez que la nieve golpeaba las ventanas, me preparaba para ver otra sombra. El refugio, que debía ser un espacio seguro, se convirtió en un lugar donde lo visible y lo invisible se cruzaban a su antojo. Una noche, sin embargo, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Me encontraba escribiendo en mi libreta, tratando de registrar lo que escuchaba, cuando oí una respiración pesada detrás de mí. Era tan clara que sentí el vapor del aliento rozando mi cuello. Giré de golpe y no había nadie, pero la silla junto al catre estaba ligeramente movida, como si alguien hubiera estado sentado allí. No dormí el resto de esa madrugada. Y aunque intenté convencerme de que era el cansancio o la altura, en el fondo sabía que había algo más. Algo que me estaba observando de cerca. Los días siguientes fueron una batalla constante entre la razón y el miedo. Por un lado, trataba de convencerme de que lo que escuchaba y veía eran producto del cansancio, del aislamiento y de la falta de oxígeno en la altura. Por el otro, había momentos en que la claridad de los sonidos y las apariciones me obligaban a aceptar que allí ocurría algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Una tarde, mientras revisaba el pequeño inventario de víveres, encontré una caja de madera olvidada en un rincón del refugio. No recordaba haberla visto antes. Estaba cubierta de polvo y su cerradura estaba oxidada, pero se abrió con facilidad. Dentro había papeles húmedos, un cuaderno deteriorado y una brújula rota. El cuaderno pertenecía a alguien que había estado allí hacía más de 20 años. Apenas se podía leer el nombre:
Martín R. Pasé horas descifrando lo que quedaba de la escritura. Eran notas de un montañista que hablaba de un grupo de amigos atrapados por una tormenta. Describía cómo habían decidido pasar la noche en el refugio, esperando que el mal tiempo se diera, pero la tormenta empeoró y varios intentaron subir a pesar de todo. El autor escribía con desesperación, como si presintiera que no sobreviviría. En la última página se alcanzaban a leer las palabras: si alguien encuentra esto, díganle a mi madre que lo intenté. Que la montaña nos llamó. Me quedé con el cuaderno entre las manos mucho tiempo, sintiendo un nudo en la garganta. No era solo un testimonio de una tragedia, sino también una confirmación de lo que me había dicho el anciano del pueblo. Las voces que rondaban el refugio podían ser de aquellos alpinistas que nunca regresaron. Esa noche, el ambiente dentro del refugio cambió. Era como si, al haber leído esas palabras, hubiera abierto una puerta invisible. Los pasos, las voces y las sombras se intensificaron. Ya no eran ecos dispersos, sino presencias más claras. Escuché cómo se arrastraban botas sobre la piedra del piso, cómo se acomodaban bancos, incluso cómo alguien abría y cerraba la puerta con fuerza, aunque al revisarla seguía cerrada por dentro. En un momento, mientras intentaba calmarme junto a la mesa, escuché nítidamente una frase, como si alguien estuviera sentado a mi lado: falta poco para llegar. Fue un murmullo masculino, agotado, pero decidido. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba el vacío. No había nadie, pero el eco de esas palabras parecía quedar suspendido en el aire. A la mañana siguiente bajé al pueblo en busca del anciano con quien había hablado antes. Le mostré el cuaderno. Lo leyó en silencio y luego lo cerró despacio. Ese muchacho era de aquí, me dijo. Su madre murió hace años sin saber qué había pasado. Solo encontraron a 2 de su grupo. Los demás, la montaña nunca los devolvió. Me sugirió que llevara el cuaderno a la familia que aún quedaba en el pueblo, pero no tuve el valor. Algo me decía que debía permanecer en el refugio, que era parte de la historia de ese lugar. Regresé con más dudas que certezas. Mientras subía el sendero, noté huellas frescas en la nieve que no podían ser mías. Eran varias, alineadas, como de un grupo que iba adelante de mí. Seguí el rastro con atención, pero se desvaneció de golpe a pocos metros del refugio, como si quienes las habían dejado se hubieran desintegrado en el aire. Esa noche ocurrió lo más fuerte hasta entonces. El viento golpeaba con violencia, y yo trataba de mantenerme ocupado escribiendo en mi libreta. De pronto, escuché un estruendo en el techo, como si alguien hubiera saltado sobre él. Luego, pasos rápidos recorrieron el pasillo exterior y la puerta se estremeció. Me levanté con la linterna, el corazón desbocado, y entonces vi algo imposible. A través de la ventana empañada, se dibujaban siluetas humanas, varias, como si estuvieran aglomeradas afuera, tratando de entrar. No pensé, solo abrí la puerta de golpe. Afuera, no había nadie. El viento se llevó la poca visibilidad y solo quedé yo, solo en medio de la nieve. Cerré de nuevo, temblando. Y fue entonces cuando lo escuché dentro del refugio, una tos áspera, seca, que no era mía. Avancé con la linterna temblando entre mis dedos. En la esquina, junto a los catres, vi la figura de un hombre sentado, con la cabeza baja. Llevaba puesto un abrigo desgastado y botas empapadas. La imagen era tan nítida que por un instante pensé que realmente alguien había llegado. Pero cuando me acerqué, la figura levantó la cabeza y en sus ojos no había pupilas, solo un vacío oscuro. Después, se desvaneció frente a mí. Caí de rodillas, sin poder reaccionar. El aire estaba helado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Esa madrugada casi no me atreví a moverme. Me quedé en silencio, esperando que todo terminara. Pero lo más aterrador fue que, antes de amanecer, alguien susurró mi nombre al oído. Comprendí entonces que no solo estaba siendo testigo de las apariciones, ahora esas presencias me habían reconocido. Después de aquella madrugada en que escuché mi nombre, mi percepción del refugio cambió para siempre. Ya no podía engañarme con explicaciones sencillas, las presencias que rondaban no eran ilusiones. Me habían visto, me habían señalado, y ahora parecía que esperaba de mí algo que aún no comprendía. Durante el día traté de mantener la calma, caminando alrededor del refugio y ocupándome en pequeñas tareas.
pero incluso bajo la luz del sol sentía miradas a mi alrededor, como si las montañas guardaran secretos imposibles de ignorar. En la nieve encontré más huellas frescas, con el mismo patrón que antes, pasos firmes que avanzaban en grupo y se desvanecían de golpe. Seguí el rastro hasta una hondonada cercana, y allí descubrí una cruz de madera semienterrada en la nieve. No tenía nombre, ni fecha, solo un madero solitario inclinado por el viento. Regresé con una sensación de peso en el pecho. No sabía si esa cruz marcaba el lugar de una tragedia olvidada o si era apenas un recordatorio de que la montaña reclama vida sin distinción. Esa noche fue la más dura de todas. El viento soplaba con un tono extraño, como si arrastrara voces. Cada golpe contra las paredes de madera parecía acompañado de un murmullo humano. Encendí la lámpara de gas y me senté en la mesa, intentando escribir, cuando el silencio me envolvió de golpe. El viento se detuvo de manera antinatural, y el refugio quedó sumido en un mutismo absoluto. Entonces, la puerta se abrió sola. No fue un golpe del aire, se abrió con lentitud, como si alguien la empujara desde afuera. Mi respiración se entrecortó. Frente a mí, en el umbral, apareció una figura. Era el mismo hombre que había visto antes, el del abrigo empapado. Esta vez no se desvaneció, dio un paso dentro, arrastrando las botas mojadas sobre el suelo. Detrás de él comenzaron a entrar otros, uno a uno, llenando el pequeño espacio con una multitud silenciosa. Había al menos 6, tal vez más. Sus rostros estaban pálidos, con miradas huecas, y todos llevaban ropa de montaña, desgastada, congelada. No me atacaron, no me hablaron, simplemente se quedaron allí, mirándome como si esperaran algo. Yo no podía moverme. Sentía el corazón golpearme en el pecho, y apenas logré levantar la linterna. El haz de luz pasaba a través de sus cuerpos como si fueran humo denso, y aún así seguían firmes, inmóviles. De pronto, uno de ellos extendió una mano hacia mí. No era un gesto de amenaza, sino de súplica. En ese instante comprendí, lo que buscaban no era asustar, sino ser recordados. Quería huir, gritar, pero en lugar de eso me levanté, temblando, y fui hasta la caja donde había guardado el cuaderno de Martín R. Lo abrí en la última página y lo coloqué sobre la mesa. Yo los he leído, dije en voz baja, apenas audible. No los he olvidado. El silencio fue total, pero de alguna manera sentí que mis palabras habían llegado. Poco a poco, las figuras comenzaron a desvanecerse, no como humo arrastrado por el viento, sino como sombras que se disolvían en la penumbra. La puerta volvió a cerrarse, y de repente el viento regresó con fuerza, como si la montaña exhalara tras un largo silencio. Me quedé allí, agotado, hasta que amaneció. La luz del sol entraba por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, el refugio parecía vacío de presencias. Días después, cuando bajé al pueblo, llevé el cuaderno conmigo. Busqué a la familia de Martín, pero ya no quedaba nadie directo. Solo encontré a un sobrino lejano, un hombre mayor, quien recibió el cuaderno con manos temblorosas. Lo hojeó en silencio y luego me miró con los ojos húmedos. Gracias, me dijo. Nadie había regresado con nada. No le conté todo lo que viví, solo que el cuaderno había permanecido allí arriba. A veces pienso que fue suficiente. Volví al refugio una última vez antes de dejar el trabajo. Subí en un día despejado, cuando la nieve brillaba bajo el sol. Abrí la puerta con calma y me senté en la misma mesa donde había pasado tantas noches de miedo. El lugar se sentía en paz, pero en lo profundo del silencio juraría que aún quedaban ecos. Me marché con la certeza de que la montaña guarda más de lo que permite ver. Y entendí que quienes se pierden en sus caminos no desaparecen del todo, permanecen allí, vagando, esperando que alguien los recuerde. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de alpinistas que no regresan, pienso en las voces del refugio. Y aunque ya no vuelvo a pasar noches allí, sé que si alguna vez me toca quedarme otra vez entre esas paredes, ellos estarán conmigo, buscando ser reconocidos en medio del frío eterno.